Moisés asienta en la vida de la tribu de Yetro, trabajando arduamente y cuidando las ovejas junto a Séfora, con quien su amor crece día a día hasta que deciden casarse. Una mañana, al notar la falta de una abeja, Moisés se encuentra con una cueva donde ve una zarza ardiendo de manera sobrenatural. En eso, una voz divina lo llama por su nombre y le ordena quitarse las sandalias, pues está en tierra sagrada. Al reconocer que se encuentra ante el Dios de sus antepasados, Moisés se quita las sandalias y escucha atentamente. Dios le revela su plan de liberar a los hebreos del en Egipto y lo elige a él como el liberador que los guiará hacia una buena tierra. Abrumado por la responsabilidad, Moisés duda de su capacidad para convencer a los hebreos y al faraón, dada su historia como príncipe egipcio. Sin embargo, Dios lo alienta a ser valiente y le promete su apoyo, incluso si el faraón se resiste, amenazando con desatar su poder sobre Egipto. Dios le entrega un bastón capaz de hacer milagros y tras asegurarle que estará con él, desaparece. Emocionado, Moisés corre de regreso con su esposa y le comparte su experiencia. Aunque inicialmente escéptica, Séfora decide acompañarlo en su misión tras entender su deseo de libertad para su pueblo. Juntos viajan a Egipto, donde encuentran a los hebreos exhaustos y desesperados. Al entrar al palacio, Moisés se enfrenta a la sorpresa de que Ramsés es ahora el faraón. Ramsés lo recibe con alegría y lo abraza, perdonando su pasado y reconociéndolo como el príncipe de Egipto. Sin embargo, Moisés, sabiendo que ya no puede volver atrás, revela a Ramsés su identidad hebrea y su misión divina de liberar a su pueblo. Ramsés está confundido, por lo que para mostrarle el poder de Dios, Moisés transforma su bastón en una serpiente. Ramsés, sorprendido, ordena a sus sacerdotes egipcios replicar el milagro y estos invocan a dos serpientes, aunque la de Moisés devora las suyas. Después, en privado, Ramsés y Moisés discuten el destino de los estados. Ramsés ve en ellos un medio para construir un Egipto más grandioso que el de su padre. De hecho, en el fondo se ve una estatua de Ramsés más grande que la de su padre. Sin embargo, Moisés lo confronta señalando que su padre cometió crímenes atroces y expresa que no puede seguir escondido en el desierto mientras su pueblo sufre, devolviendo a Ramsés el anillo que le había regalado. El faraón, enfurecido y decidido a no ser un eslabón débil, ordena duplicar el trabajo de los Para muchos, Ramsés es el villano de la historia, pero un análisis más profundo muestra que es un personaje trágico atrapado en luchas personales. Vimos que desde su infancia la enorme presión de convertirse en faraón y las críticas severas de un padre exigente marcaron su desarrollo y psique. Vemos que Ramsés busca incansablemente la aprobación de su padre, deseando sentirse seguro y valorado, pero esta búsqueda se convierte en una carga que lo acompaña hasta la adultez, afectando su conducta y sus decisiones. Esta herida paterna de Ramsés se manifiesta en su obsesión por superar a su padre, que es evidente en su ambición de construir un Egipto más grandioso y en erigir una estatua propia más grande. Por otro lado, también se refleja cuando ante la solicitud de Moisés de liberar a los hebreos, Ramsés utiliza las palabras de su padre y declara que no será el eslabón débil, viendo esta petición como un ataque a su fortaleza. Convencido de que su padre había manejado bien la situación con los hebreos, ceder significaría para Ramsés admitir debilidad y confirmar los temores paternos, marcándose como el eslabón débil de su dinastía. Además, como vimos, Ramsés ve a los esclavos como medios esenciales para edificar y superar los logros de su padre, por lo que liberarlos simbolizaría no estar a la altura. De esta forma, su obstinación y rechazo a Moisés pueden ser en el fondo una lucha simbólica para probar su valía, dirigida tanto a su pueblo y rival como a sí mismo y al fantasma de su padre. Este resentimiento y terquedad, sin embargo, solo terminarán endureciéndole el corazón y lo llevarán a desafíos y tragedias que paradójicamente reforzarán la imagen que tanto teme. Los hebreos, frustrados y enojados por el castigo de Ramsés, reaccionan arrojando barro a Moisés. Moisés se disculpa por haberles causado más sufrimiento y trata de explicar a Aarón que solo intentó hacer lo que Dios le dijo. Aarón cuestiona la preocupación de Dios y de Moisés por los y Moisés admite que no siempre se preocupó por ellos, pero ahora, sabiendo que es hebreo, siente la responsabilidad de actuar. Miriam interviene defendiendo a Moisés y recordándole que Dios lo ha salvado varias veces y lo insta a no abandonar a su pueblo, así como Dios no lo abandonó a él. Moisés, fortalecido por las palabras de Miriam, confronta nuevamente a Ramsés exigiendo la liberación de su pueblo. Ramsés, irritado, ordena que lo capturen, pero en ese momento Dios instruye a Moisés a usar su bastón. Cuando los guardias se aproximan, Moisés sostiene su bastón sobre el río, convirtiendo el agua en sangre, lo que ahuyenta a los guardias. Los sacerdotes egipcios, intentando contrarrestar el milagro de Moisés, usan un polvo rojo para simular un milagro similar en una pequeña basinica. Ramsés, aún renuente, pide a Moisés que abandone su inútil misión y se aleja, pero Moisés susurra que esto solo es el comienzo. Aarón duda, alegando que los sacerdotes de Ramsés hicieron lo mismo que Moisés y que Ramsés sigue teniendo poder sobre sus vidas, pero Moisés anima a los
recordándoles que el faraón puede quitarles todo menos su fe, y les asegura que pronto verán las maravillas de Dios y alcanzarán la libertad. Ante la negativa de Ramsés, Dios desata su ira sobre Egipto con plagas de ranas, insectos y animales y lluvias de granizo y fuego, afectando a guardias, sacerdotes y al propio faraón. En un momento de calma, Moisés se acerca nuevamente a Ramsés rogándole que libere a su pueblo, pero Ramsés terco se niega a ceder. Moisés recuerda entonces un momento de la infancia cuando Ramsés intercambió las cabezas de los dioses en el templo, provocando caos y temor entre los sacerdotes. Ramsés le recuerda a Moisés que fue cómplice, y aunque admite que Moisés siempre lo metía en problemas, también admite que siempre estaba allí para ayudarlo. Parece que están reconectando, pero en ese momento el hijo de Ramsés interrumpe preguntando si Moisés es el responsable del caos actual. Este recordatorio enfada a Ramsés, quien reconoce que sí, pero no entiende por qué. Moisés argumenta que ningún reino debería construirse sobre la y que la terquedad de Ramsés está causando sufrimiento en Egipto. Nuevamente le pide liberar a los hebreos, prometiéndole que si lo hace se detendrán las plagas, pero Ramsés se mantiene firme en su negativa. Responde que nadie le da órdenes ni amenaza al faraón y establece que su padre supo bien cómo encargarse de los hebreos y ahora Ramsés terminará esa tarea. Entonces Moisés le advierte que algo peor está por venir. Esa noche, Dios instruye a Moisés a marcar las puertas de las casas hebreas con sangre de cordero para protegerlas, explicándole que aniquilará a todos los primogénitos de los hogares que no estuvieran marcados. Entonces un vórtice en el cielo libera un viento de luz que atraviesa Egipto, llevando a cabo la brutal matanza de los primogénitos, incluido el hijo de Ramsés. Debo confesar que la muerte de los primogénitos a manos de Dios me ha perturbado profundamente. Nos horrorizamos con la matanza de bebés hebreos al inicio, pero me pregunto, ¿por qué se justifica el acto similar hacia los niños egipcios? ¿Solo por tratarse de Dios? Personalmente dudo que esto haya sucedido literalmente como se relata. Pienso más bien que es un relato lleno de metáforas, porque con mucho respeto me resulta perturbador pensar que un ser supuestamente omnipotente y justo no tuviera otra opción que eliminar a niños inocentes. Sin embargo, lo que me inquieta aún más es anticipar los numerosos intentos de justificación que probablemente encontraré en los comentarios intentando defender un acto atroz sin siquiera tener la certeza de que esto haya sucedido literalmente. Y esto me recuerda al filósofo Zizek, quien desafía la idea de que la creencia en un Dios sea necesaria para el orden moral. Para él no es si Dios no existe, todo está permitido, sino que si Dios existe, en su nombre, todo está permitido. Psicológicamente esto puede entenderse en parte porque atribuir actos horribles a una voluntad divina desplaza la responsabilidad del individuo, lo que facilita su ejecución y su aceptación tanto individual como social. La historia humana está llena de atrocidades cometidas en nombre de religiones que personas interpretan a su gusto, alejándose paradójicamente de su esencia original. Y este dilema trasciende religiones específicas. Para muchos, la ideología reemplaza a Dios. Creo que es importante ser cautelosos con las justificaciones que empleamos en nombre de creencias, ya que paradójicamente esto permite que otros hagan lo mismo en nombre de las suyas. Basta un simple vistazo a la historia y al presente para darnos cuenta de los horrores que se justifican bajo creencias inflexibles. Con esta reflexión no trato de ponerme ningún credo, no, sino subrayar la necesidad de reflexionar críticamente sobre cómo nuestras creencias pueden justificar actos que de otro modo serían claramente inaceptables. Creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuestionarnos y comprender el impacto de nuestras propias creencias en nuestras acciones y en el mundo, y evitar insensibilizarnos ante atrocidades. La fe y las creencias firmes no creo que deban servir de excusa para ignorar el sufrimiento ajeno ni para justificar lo injustificable. Creo que deben servir para impulsarnos a ser más empáticos y conscientes del efecto que nuestras acciones y palabras pueden tener en los demás. Devastado, Ramsés finalmente permite que Moisés y los hebreos se vayan, aunque en secreto planea algo. Moisés guía a su pueblo fuera de Egipto hacia el monte Sinaí. Sin embargo, al aproximarse al Mar Rojo, su alegría se convierte en horror al darse cuenta de que Ramsés y su ejército se aproximan rápidamente. Los egipcios están a punto de acorralarlos, pero repentinamente Dios bloquea su camino con un muro de fuego. En ese momento, Moisés se acerca al mar, alza su bastón y al clavarlo en el agua, divide milagrosamente las aguas, permitiendo que los hebreos crucen. Cuando el fuego desaparece, Ramsés y su ejército los persiguen, pero las aguas se cierran sobre ellos una vez que los hebreos están a salvo. Los hebreos celebran su salvación. Moisés, con sentimientos encontrados, observa el mar y se despide de su hermano Ramsés. Esta pequeña pausa es porque TikTok no me deja subir los videos completos, pero por si no sabías, tengo un canal donde subimos todo el contenido en pantalla completa, así que si quieres ver mejor el video y sin interrupciones, te invito a darte una vuelta por allá. Si buscas un poco entre todos los videos, tal vez encuentres el de tu película favorita. Seguimos a la parte 2.